Hoy me la voy a hacer difícil. En este espacio que históricamente siempre decimos que hay que cuestionarlo todo, ¿no? Que hay que cuestionar nuestras ideas, que hay que cuestionar el status quo, la normalidad, las convenciones. Bueno, hoy me voy a cuestionar a mí mismo, ¿sí? A la esencia más profunda de lo que hago. Aristóteles decía que dudar de uno mismo es el comienzo de la sabiduría, así que me parece que es un buen momento. Hace un par de semanas tuve un pensamiento, una pregunta, que decía algo así como que ¿qué tal si lo que estoy creando no es tan importante? Yo creo que es importante, pero ¿qué tal si no fuera así? ¿No? ¿Qué tal si de verdad lo que hago no hace la diferencia? No le importa a nadie. ¿Qué tal si todo esto es un rollo que yo me hago en mi cabeza, ¿no? Como que estoy en una misión, tengo que lograr algo. Nada, es una historia que está tejiéndose y entramándose en mi mente, pero que poco tiene que ver con la realidad, ¿no? ¿Qué tal si esto de ser creativo no es en realidad para mí un mero entretenimiento, o peor aún, una distracción de las cosas que quizás son verdaderamente importantes? Y sigo, ¿no?, en este camino. ¿Qué tal si hace 170 episodios que estoy haciendo un podcast sobre una falsa hipótesis, ¿no? La de que crear salva, esa es como mi hipótesis. ¿Qué tal si esa hipótesis es falsa? ¿Qué tal si no necesariamente crear salva? ¿No? La verdad es que son preguntas difíciles y de algún modo lo que siento al hacerme esas preguntas es que lo primero que hacen es que me despojan de los argumentos que me sostienen, ¿no? Como que de algún modo son preguntas que están desarmando la historia que me cuento día tras día, que es una historia que es importante para mí porque me levanta a la mañana, le da sentido a lo que hago, me ayuda a enfocarme, le da dirección, me ayuda a dormir por las noches. Entonces, si yo empiezo a hacerme esas preguntas y empiezo como a derribar esas cuestiones, es como que me empiezo a desarmar. Se empieza a caer el telón de la función de mi vida. Pero bueno, el ejercicio hay que hacerlo. Digo, el Buda alguna vez dijo, o dicen que dijo, no creas nada, ni siquiera lo que yo te digo. Bueno, creo que en algún punto las personas creativas necesitamos darnos esos espacios para cuestionarnos a fondo, ¿no? Para de algún modo de construir esas creencias que nos sostienen en pos de llegar a algo más, ¿sí? En pos de calar más profundo, de llegar a algo más verdadero, de descubrir algo que se nos está escapando. Entonces, vamos a fondo, vamos hacia eso. Lo voy a hacer ahora en vivo con ustedes. La verdad es que lo que creo, mis canciones, mis libros, el laboratorio Gaiky, etcétera, etcétera, no es tan importante. El mundo puede seguir adelante sin todo esto perfectamente. Nadie le va a pasar mal, nadie se va a morir. Yo no me voy a morir. En ese sentido, la verdad es que como no es tan importante, probablemente las cosas que tratamos aquí, mis canciones, mis libros, mis workshops, todo eso, probablemente no le importe tanto a nadie más que a mí. O dicho de otro modo, probablemente me importa a mí más que a nadie. Y es importante para mí más que para otras personas, ¿no? Pero sigo ese camino, ¿no? Y voy para adelante y digo, bueno, ok, esto de la creatividad como elemento de sanación, como elemento de desarrollo personal, como elemento de solución para los grandes dilemas de la vida, ok, es verso. Sí, la creatividad es importante, pero hay cuestiones que son más importantes que la creatividad. Y en ese sentido, entonces, quizás me encuentro con la realidad de que crear sana, ¿no? O crear salva, esa frase que yo tanto menciono en este podcast de hace tantos años. El otro día me estaba fijando, 4 años y pico ya que estamos amasando este espacio, ¿no? El del podcast.
Bueno, probablemente el crear salva sea una linda frase, muy romántica, que calma la angustia, que calma la ansiedad, pero no mucho más que eso. Como diríamos en Argentina, no pone el pan sobre la mesa, en muchos casos. Entonces, si yo voy a fondo con todo eso y derribo todas esas creencias que tengo y deconstruyo esas nociones, esas historias que me sostienen, realmente no sé qué queda. No sé qué responder ante eso. No sé qué decir ante el hecho de que lo que hago no es tan importante, ante el hecho de que probablemente crear salva sea una bonita frase para los libros, pero no para la vida real, ante el hecho de que toda la historia que me cuento en mi vida y a través del laboratorio Gaiky no sea más que un juego de palabras en mi cabeza. Ante esa realidad, ante ese hecho, yo me quedo sin palabras. No sé qué decir. No sé qué soy. No sé ni qué hacer. Sin eso no me queda nada. Queda ese silencio, ¿no? Probablemente algunos de ustedes hayan pensado que se cortó la conexión o que se tildó el video, se cortó el audio. Pero no. Hice un minutito de silencio como ejercicio creativo para ver qué se siente. Y lo que se siente es una gran incomodidad, al menos de este lado. Derribar esas narrativas, esas historias que nos contamos, lo primero que hace es generar incomodidad. Pero después nos dejan en una situación de nada, como te decía. De una nada que puede ser bien interesante de transitar. Digo, una cosa es hablar de la nada, ¿no? Y la otra cosa es habitarla, es vivirla. Una cosa es que yo te diga me quedo sin nada y otra cosa es que me quedo un minuto en silencio y que vos te quedes un minuto en silencio conmigo. La vivencia es totalmente distinta, ¿no? Y cuando puedo habitar esa nada, cuando puedo trascender un poquito esa incomodidad que me genera de construir estas creencias que me sostienen, y me puedo sentir un poco más a gusto, entre comillas, en esta nada, en este vacío que me queda, me doy cuenta que a pesar de no tener palabras, a pesar de no tener respuestas, lo que queda en el fondo de mí es un impulso. Esa pulsión por hacer permanece. Y ahí descubro que no depende de las historias que me cuento. ¿Entendés? Siento que lo que de algún modo me lleva a hacer, a crear, no son las historias que tramo en mi cabeza, no son ni siquiera mis sueños ni mis deseos. Lo que me lleva a poner manos a la obra es una pulsión, es un impulso que trasciende la dimensión de mi cabeza. Ejemplo, este año estamos celebrando los 20 años de Kyoto Connection, ¿no? Entonces, hicimos varias cosas, entre ellas el viaje a Japón y otra fue lanzar un disco nuevo, un álbum. 4 estaciones en Kioto. Lo puedes escuchar en Spotify si querés. Y ya con eso estaba cubierta la cuota de composición del año o de producción del año. Ya está.
Sin embargo, hace 10 días que estoy produciendo otro disco. ¿Es necesario? No, no es necesario. ¿Es importante? No, no es importante. ¿Cambia las cosas? No, no cambia las cosas. Pero yo no dejo de sentir la pulsión por sentarme y ponerme a crear algo. Si alguien viniera, ¿no?, mientras estoy componiendo esta canción y me dijera, no, mira, lo que estás haciendo no lo va a escuchar nadie, no le sirve a nadie, no cambia las cosas, no es importante, es un rollo tuyo, etcétera, etcétera, yo creo que igualmente no sacaría las manos del piano. ¿Entendés? Por eso este impulso, esta pulsión que me lleva a hacer, tiene más que ver con el sentido, con el sentimiento, que con una historia que me puedo estar contando en mi cabeza. Y por eso creo que soporta cualquier cuestionamiento. Creo que uno puede hacer el ejercicio de derribar esas historias que lo sostienen para llegar a esa pulsión que soporta cualquier cuestionamiento. Y si querés, te la hago más fácil. Mira, te propongo un ejercicio. Recordá el momento en el que empezaste a hacer lo que haces. No sé, en mi vida yo me tengo que trasladar en el tiempo a cuando tenía 9, 10 años y empezaba a componer algunas canciones con un tecladito que tenía de juguete y una casetera, ¿no? Entonces, trata de trasladarte a ese momento, cuando empezabas a hacer lo que hacías. ¿Qué te movía antes de eso? ¿Qué te pulsaba para darte ganas de hacer lo que haces? ¿Me entendés? ¿Qué de ese impulso original, que por ejemplo yo tenía cuando tenía 9, 10, 11 años, hoy aún vive en mí? Ahí está la cuestión. Porque conforme uno va creando y va creciendo, se van entrometiendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4 estaciones en Kioto es un disco que lo compuse para celebrar los 20 años de Kyoto Connection. Había un propósito, había una pretensión, todo pim, pam, pum. Muy lindo, pero un disco que compongo sin pretensiones, a pesar de haber derribado mis creencias, a pesar de saber que quizás no le va a gustar a nadie, que no es necesario, que no hace la diferencia, a pesar de saber que quizás va en contra de una estrategia de comunicación, porque para una banda, ¿no? Porque sacar un disco tan cerca de otro, lo que hace es de alguna manera comerse la atención del disco anterior. Si a pesar de todo eso yo sigo teniendo esa pulsión, bueno, ahí está lo que vale. Ahí está lo verdadero. A mí me encanta pensar que lo que hago es importante y estoy seguro que a vos también te encanta pensar que lo que haces es importante, que esto es importante, que hacemos la diferencia, que estamos cambiando el mundo, que somos relevantes. Pero ¿sabés qué? En el fondo, yo no creo porque me parece que lo que hago es importante o válido, y yo creo que vos tampoco creas por eso. Creamos, o sea, hacemos porque sentimos un impulso que es verdadero, que es verdad. Entonces es más una creación por intuición que por pretensión, lo que el creativo debe buscar o debe facilitarse, ¿entendés? Maharaj decía, la mente crea abismos, ¿no? Todo el tiempo, pero el corazón es lo que permite cruzarlos. Bueno, esto es lo mismo. La mente crea razones, crea argumentos, crea creencias, crea cuestiones que te sostienen. Ahora, va a haber momentos de tu proyecto, de tu proceso creativo, de tu emprendimiento, de tu negocio, en el que eso se derrumba. A veces por ejercicio propio, como lo estoy haciendo ahora con vos, pero a veces por realidad. A veces la realidad, ¡pumba!, te derrumba el proyecto, te derrumba el emprendimiento, te derrumba el negocio. Y si ahí no te podés conectar con aquella pulsión que trasciende el argumento, es muy difícil seguir creando. ¿No te parece? Entonces todos estos cuestionamientos que uno se puede hacer pueden llegar a tu mente, te pueden hacer dudar, te pueden hacer hasta abandonar, pero no pueden llegar a ese lugar, ¿no?, al que solo se llega cuando uno se vacía de argumentos, cuando uno derrumba todas las creencias, cuando uno derrumba todos los dogmas, todos los paradigmas, a esa nada absoluta, a ese lugar en el que no hay nada, ¿no? Una nada que cuando uno la ve desde un enfoque creativo, desde un punto de vista creativo, no es un vacío de cosas, sino que es la posibilidad de que todo suceda. Es una nada más oriental,
una nada más zen, si querés, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando uno no tiene creencias, no tiene dogmas, no tiene ataduras, no tiene sueños, no tiene deseos, y bueno, lo que queda es la pulsión natural de uno. Y también puede empezar a confiar en esa pulsión y a crear desde ahí, ¿no? Entonces creo que todas las personas creativas tenemos que hacer el ejercicio de poner nuestras más profundas creencias bajo la lupa, cuestionarlas, desarmarlas y tratar de llegar a ese lugar donde lo único que hay es nada. Pero no una nada de vacío, sino una nada que pulsa, que está viva, ¿no? Que impulsa, que dice, ah, sí, pero yo igual quiero hacer esto. Yo igual quiero crear aquello. Otro ejercicio que podés hacer en este sentido es, hacé como yo, elegí una creencia que a vos te sostenga, como la mía, ¿no? Crear salva. Crear te salva la vida, esa es como la creencia que sostiene todo lo que hago, ¿no? Bueno, ahora agarrás lápiz y papel y escribís su opuesto. Crear no salva nada ni nadie. Pero no solo eso, lo argumentás. Desarrollá esa idea. ¿Por qué crear no salva a nada ni nadie? Y dale, y dale, y dale. Y tratá de desarrollar lo máximo posible. Dedicarle 15 minutos a llenar esa hoja de argumentos en contra de tu creencia. Bueno, cuando terminás, fíjate qué te queda. No en la hoja, acá y acá. ¿Qué te queda? Lo que te queda es lo que se siente, lo que pulsa, esa nada que igual quiere seguir haciendo que pase algo. Bueno, ahí lo que vas a tener probablemente es vestigios de la sustancia verdadera de la cual surge tu creatividad. Pero aparte, lo que va a pasar es que cuando uno encuentra ese lugar desde el cual operar a pesar de las creencias opuestas, pasa del modo de creer al modo tener fe. Como decía Alan Watts, no es lo mismo creer que tener fe. El que cree se aferra a algo, ¿no? Se agarra de la liana y dice, yo creo en esto y con esto voy a llegar a la otra punta del árbol. El que tiene fe dice, yo creo que esa liana me lleva, a ver, probemos, ¡brum! Y se tira. La fe es un abandonarse a algo, es un soltarse hacia algo, ¿entendés? Y ahí es donde yo vuelta a cuestionar cosas, ¿no? Hace más de 10 años escribí una frase, cuando creemos, creamos, cuando creamos, crecemos. Una frase que apareció por todos lados, me la han plagiado, robado, hecho remeras, etc. No importa, es la frase madre del camino de la creatividad. Quizás está mal esa frase. Quizás no es cuando creemos, creamos. Quizás es cuando uno tiene fe que puede crear de verdad. No lo sé. El tiempo me lo dirá. Otro ejercicio que podés hacer es hacer una lista de preguntas que te incomoden. Y si querés te la hago fácil, te la hago ahora yo. ¿Sí? ¿Qué parte de todo tu accionar creativo es más una pretensión del ego que otra cosa? ¿Qué pasaría si nadie reconoce lo que vos haces? Si vos haces algo y nadie importa. Y todos lo ignoran. ¿Qué harías con eso? ¿Qué harías con vos? ¿Qué harías con lo que haces? ¿Cuánto de aquello que vos llamás tu vocación, tu pasión, tu llamado, no es más que una costumbre? No es más que un lugar cómodo en el cual vos querés quedarte. ¿Qué hay debajo de todo cuando dejás de justificarlo con estos argumentos, como por ejemplo que es importante, que eso es necesario, que vas a hacer la diferencia, que aportás valor? Pon el nombre que quieras. ¿Qué hay debajo de todo eso? En el proceso creativo hay mucho de personaje. Esto es una verdad difícil de asumir, ¿sí? De rollo que uno se cuenta a uno mismo para justificar. Pero la verdad del asunto es que lo creativo va mucho más allá de ese rollo. No puede ser supeditado a una pretensión del ego. De que yo soy una persona creativa y voy a lograr cosas y voy a cambiar el mundo y voy a tener una audiencia y me van a escuchar. Lo creativo le importa 3 pepinos eso. En este espacio, por ejemplo, sigo derribando cosas, ¿no? Hemos hablado mucho de la identidad creadora, ¿no? Cuando hablamos de la identidad creadora y la identidad impostora. Pero uno podría ir un paso más allá y derribar esa identidad creadora, porque ¿no es un personaje también que te estás inventando? Bueno, si uno derriba esa identidad creadora,
¿Qué hay detrás de eso? De nuevo, la nada. Pero quizás en esa nada que pulsa hay una esencia que uno puede por lo menos conocer un poquito más. Que es algo así como lo que está antes del personaje que habito. ¿Me entendés? Ahí yo creo que está el secreto. Ahí está la magia del asunto. En esa nada que surge de despojarse de todo, pero una nada que, insisto, no es vacío, sino es infinita posibilidad. De este modo, volviendo un poco al principio de este episodio, cuestionar ya deja de ser tanto destruir, sino separar la maleza, ¿no? Encontrar lo esencial, encontrar lo verdadero. Dicho de otro modo, purificar. Y a eso quiero invitarte a que reflexiones esta semana. A que te cuestiones de verdad para ver qué te encontrás más allá de las historias que te contás. Si no lo haces vos, lo hace la realidad. Lo hace el mundo. Tarde o temprano te va a poner entre la espada y la pared con tus creencias. Tarde o temprano te va a poner entre la espada y la pared con tus creaciones. Esto ya está pasando. No hace falta ni que dé muchos ejemplos, pero hay un montón de personas que, por ejemplo, aman escribir y se dan cuenta que hay una tecnología que escribe mejor y eso les está quitando las ganas. El otro día, Rodrigo, mi amigo, el baterista de Kyoto Connection, viene con una canción que compuso usando Suno, que es una inteligencia artificial, que me gustó y que me movió el corazón. Todo, la producción, la melodía, la letra, todo. Entonces yo dije, pará, ¿entonces no es tan importante que haya un ser humano construyendo una canción? Esa pregunta no me la había hecho, sino hasta que no escuché eso. Entonces digo, si hay un momento para empezar a cuestionarse todo, incluso uno mismo, es ahora. Porque cuanto antes lo hagas, antes vas a empezar a acercarte a esa nada que es posibilidad de todo y que te va a inspirar las ideas que necesitas para seguir adelante. Y mientras haces el ejercicio vas a descubrir una dura verdad, que es que cuando algo resiste ser cuestionado, se vuelve dogma, se vuelve costumbre, se vuelve rutina y se vuelve también una limitación. Pero cuando algo sobrevive a un cuestionamiento, incluso a los cuestionamientos más difíciles que uno se puede hacer, se vuelve verdad. Y ahí es como el fuego, ¿viste? Vos lo ves al fuego y te da miedo, pero si lo atravesás, del otro lado no queda nada falso, queda lo verdadero, queda la esencia. Pero para eso tenés que, de algún modo, habilitar la posibilidad de dudar incluso de quién sos y de tus propias creaciones. Sé que este episodio puede ser un poco incómodo de escuchar. Sé que te dejé algunas preguntas o algunas reflexiones un poco difíciles de asimilar. Pero creo que como creativo que divulga un espacio de creatividad, no puedo hacer menos que esto. Porque lo estoy haciendo conmigo, porque lo estoy haciendo con el Laboratorio Gaiky y porque siento que lo que pasa cuando lo hago es valioso y es importante. Y hoy quiero invitarte a que vos también puedas hacer lo mismo. Cuestionarte quién sos, qué haces y por qué lo haces. Si te animás, lo que vas a encontrar del otro lado, al principio, se va a sentir un vacío, incluso existencial. Pero si te animás a quedarte un ratito ahí, estoy absolutamente seguro que te vas a encontrar con ese pedacito de nada que te habita, que es pura posibilidad. Noticias en el Laboratorio Gaiky. Este sábado 25 de octubre, casi me olvido de la fecha, es el Seminario Gaiky en Buenos Aires. Una jornada completa para trabajar juntos, en vos, en tu creatividad y en ese proyecto que te puede ayudar a iniciar
un nuevo capítulo en tu vida, una nueva etapa en tu vida. Va a ser una jornada espectacular. Estamos trabajando un montonazo con Flor para facilitar un espacio en el cual creativos y emprendedores puedan tomar distancia de su día a día, puedan tomar decisiones y puedan proyectar una brújula, una hoja de ruta que los ayude a tener una vida en la cual se pueden dedicar más a lo que quieren hacer. Así que aún estás a tiempo para sumarte. Es este sábado a partir de las 10 de la mañana, acá en la zona de Olivos, en Buenos Aires, justo afuera de la capital federal. Lo vamos a hacer en un lugar hermoso, ¿sí? Y van a haber sorpresas, bueno, nos vamos a divertir muchísimo, pero por sobre todo va a ser un espacio para nosotros. Y digo para nosotros porque yo también uso este espacio para mi ser creativo, ¿sí? Que nos lo merecemos y lo necesitamos. Si te querés sumar, te esperamos. Es este sábado, tenés toda la info en gayki.org/seminario. El año pasado fue en Chile, este año es en Buenos Aires y ojalá el año que viene sea en alguno de los países en los cuales nos lo están pidiendo. Probablemente sea del otro lado del océano. Ojalá que sí. Bien. Otro anuncio importante. El primer sábado de noviembre inicia la última edición de Coaching Creativo del año, ¿sí? La próxima va a ser en marzo, por lo cual faltan 5 meses más. ¿Por qué es importante esta edición? Porque es la edición que te permite cerrar el año con herramientas, con enfoque y con una certificación que te va a habilitar a iniciar el 2026 con un proyecto, ¿por qué no? O también con una nueva etapa en tu vida. Así que si querés hacer coaching creativo, si querés certificar con la red de coaches de la creatividad más grande del mundo, con toda la humildad del mundo, pero somos más de 1500, no conozco una más grande que esta, te invitamos a sumarte al Laboratorio Gayki en esta edición número 16 de Coaching Creativo. Las inscripciones ya están abiertas en gayki.org/coaching-creativo. Como siempre te recuerdo que yo brindo un espacio de mentorías personalizadas. Podemos trabajar en tu proyecto, en tu emprendimiento, en tu vida, y también brindo mentorías sobre comunicación estratégica y comunicación efectiva. Así que visita gayki.org/mentorías, ahí está toda la info. Para terminar, el regalito de cada semana. Te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gayki.org/elcamino. Espero que lo disfrutes muchísimo. Y si este episodio te conmovió, te movió alguna idea, te hizo derribar alguna creencia o alguna estructura, hacémelo saber. Todos tus comentarios me inspiran, me dan energías y me dan ideas para futuros episodios de este podcast. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.